Bienvenidos una vez más a La Consulta Extendida, el podcast oficial de la Sociedad Dominicana de Urología. Un podcast creado no solamente para enseñar, sino para hacer una urología cada vez más cercana. Este podcast está creado desde nuestro corazón y nuestro conocimiento para cada vez más informar y desmitificar todo lo que es concerniente a la urología. Me acompaña, como siempre. ¿Qué palabra ha dicho Gil? ¿Des qué? Desmitificar, ¿no? ¡Wow! Yo no la sé decir. Yo lo ensayé. Ok. Se nota. ¿Quién te acompaña? Dígalo. Yo iba a decir que tú dijeras tú mismo. Pero di que me gusta cómo tú lo presentas. El co-host. El co-host oficial, que él se autoproclamó, el doctor Nelson Ramírez Troche. Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo este capítulo. Bienvenidos una vez más a compartir conocimientos con ustedes de una manera especial en el día de hoy, de una manera jocosa, si se puede decir. Imagino. Va a haber muchas ocurrencias. Aquí tenemos la visita de dos compañeros a los cuales apreciamos mucho. ¿Tú lo vas a presentar o lo presento yo? ¿O tú presentas uno y yo presento otro? Okay. Yo quiero presentar a mi hijo, que es mi hijo, César Uribe Rivera Peñaló, es urólogo, especialista en urología mínimamente invasiva, cirugía renal percutánea, laparoscopía. Yo le tengo un cariño especial. Me ha sacado de muchas, sí. Me ha sacado de muchas. Laboralmente hablando, estoy hablando. Laboral. Sobre todo laboral. Entonces, él merece una mención especial porque yo entiendo que todo esto que logramos hoy de manos de Rosaily Gil inició aquí. Inició aquí porque Peñaló fue de los primeros que le dio movimiento a las redes sociales de la sociedad. Él se ponía él mismo, sin saber editar y subir posts, y subía unos posts que yo se lo criticaba. Yo le decía, Peñaló, tan feo. Pero bueno, eso es lo que hay, dale para allá. Y reposteaba a todos los urólogos. Y sin presupuesto, ¿verdad? Lo pagaba él mismo Claro. ese dinero. Entonces, hoy que estamos compartiendo con todos ustedes, tiene mucho que ver con la iniciativa de ese joven que está ahí. Ya después vamos a hablar de quién Pues es él. yo voy a presentar a mi profesor, el doctor Wellington Ledesma, sí, porque ellos... ¿Ella es tu hijo? Claro. ¿Tú eres primero que él? Claro, Sí. totalmente. Yo lo formé a ese niño. Pues entonces yo sí puedo decir que él es mi profesor. Él estaba en otra escuela, pero sí el profesor Wellington Ledesma. Y como el capítulo de hoy, urólogo reconstructivo. El primero con un fellow oficial. Sí, Reconocido y avalado. La UAS. tenemos varios. Tenemos también al doctor César. Ese sí es también mi profesor. No, ese es tu hijo. Ese es tu hijo menor. Mi profesor. Mi hermano, sí. Exacto. Entonces, ese tema trajimos al doctor Ledesma y al doctor Peñaló porque... No porque sean urólogos, sino porque son profesores y son muy académicos. Y el tema de hoy vamos a hablar de qué es la urología. Fue una de las preguntas que más nos hicieron en los episodios pasados. Y a mí en privado muchos pacientes me decían que haga diferencia entre qué es la urología, qué es la nefrología, por qué las mujeres van al urólogo, bla, 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 bla. Yo digo, bueno, pues que buscaba maestros de la urología para que nos hablen de ese tema tan importante. Entonces, la primera pregunta... Ya, sí, de entrada, de una ¿Qué vez. quieres? A la primera pregunta, no, está bien. Dale. Está bien, no, di lo que te iba a decir. No, dale. Yo te iba a decir que tú mencionaste a César Vázquez. Vamos a darle su payola a César. Claro, César. Compañero de Ledesma y alumno de Ledesma. Ajá. Pero qué bonito cuando una gente se da a querer. Y tú sabes mi historia, ¿verdad? Pero yo el otro día me dijo alguien que trabaja en un hospital que él trabaja. ¿Lo puedo mencionar? No hay cuñas, en la Plaza de la Salud. Y me habló tan bien de César. Y me decía, no, porque César, no, que yo nada más con César. No de César, tú, de César Vázquez. Y yo decía, yo dándome bombo, sí, ese fue residente mío. Mentira, él no fue residente mío nada. Obvio que no, porque él es del Gloria. Pero los buenos siempre serán saludos. Residentes de nosotros. Totalmente, Del tú Gautier. sabes. Sí, bueno, hay algo que nosotros hemos mantenido prácticamente desde que comenzamos a surgir recién graduados, y es que hay una hermandad, y donde está uno está todo y se nota eso. Y César quizá es un poquito de una generación más reciente que nosotros, pero viene y se integra de la misma manera que como nos llevamos nosotros, y eso es lindo. Yo creo que quien los une a ustedes soy yo.
Brillante. Ya que te metiste ahí, te lo voy a decir. Ay, ya que te metiste ahí, te lo voy a decir. Yo siempre dije, lo dije en uno de los primeros episodios. Gil fue jefa de residente de 2 escuelas. O sea, ella fue profesora de nosotros. No fue en este episodio, fue en otro. Oye, fue jefa de residente de nosotros en una escuela y de su escuela. Oye. Era porque yo opinaba mucho. ¿Dónde yo opinaba mando lo mucho. tiene la doctora? O sea, que la profesora de todos nosotros ha sido... Es Gil. Sí, porque yo me daba rendía. Ok. Pero mira, Eso me pero dijo que yo siguiendo con César, tú sabes que una de las anécdotas, ahora este podcast se convirtió en una payola, César. Bien. Pero siguiendo con él, tú sabes que una de las cosas que yo recuerdo mucho de César, cuando él era residente, en los journals que hacía el Gautier, que eran del Gautier antes, a él le tocaba exponer un tema y cuando él llegó, o se le había quedado la memoria, yo no recuerdo, él se debe acordar, que lo comente ahí abajo, si se acuerda. A él o se le quedó la memoria o no le prendió la laptop, algo. Y él presentó de memoria todo lo que él tenía en la diapositiva. Y la gente lo entendió en ese salón como si hubiéramos visto 30 diapositivas del Maestro, tema. César, yo siempre se lo he dicho a él y se lo he dicho a Ramón Virasoro, que es el padre de nosotros dos. Es uno de mis speakers favoritos en todo el mundo. En todo. O sea, de todas las personas, de cualquier especialización, de cualquier disciplina, es uno de mis favoritos. Y se lo Si tú digo quieres a él aprender cada algo vez. de urología funcional, sobre todo neurología, Maestro. tú buscas César. Yo me estaba inventando una Bueno, cosa pues en está estos días. invitado a un episodio entonces. de una Pero vez. claro. Toda esta payola fue para comprometerte. Quiere siempre enseñar a la gente a hacer urodinamia artesanal. Y yo, no lo oigan, eso lo cubre el seguro y yo la hago. Ya Bueno, pues sabes. empecemos. ¿Qué es la urología y cuáles son los órganos que ven los urólogos? Porque los urólogos, una vez en los congresos, en la UA y en el otro, siempre nunca he sabido cómo decirlo bien. EAU. Ponían uno en los mensajitos de los bultos como de que no es solo próstata. ¿Ah, sí? Claro. No solo próstata. Porque no es solamente en este país que la gente cree que nada más es próstata. Entonces, Solo el tacto rectal, no solo el tacto o sea, rectal. Claro. óyeme, no tienen como que nos hiede la mano y vaina. No. Bueno, yo soy profesor en un par de universidades y trato de que por lo menos eso los muchachos salgan sabiendo de... ¿Tú eres profesor de universidad? Yo soy profesor ¿Tan joven? de UNIBE. cátedra. Sí, de UNIBE y de urología y también de la universidad Uniremos. Y uno por lo menos quiere que ellos salgan entendiendo lo que es la urología para que cuando salgan fuera las personas entiendan y no le hagan la pregunta que le hacen los hombres cuando ven salir una mujer. ¿Y qué buscaba esa mujer ahí? ¿Es de las mujeres modernas? Así es que le dicen. Y no, pues yo voy a comenzar diciendo que esa especialización en el mundo de la medicina que se encarga de estudiar y manejar esas patologías que tienen que ver con la vía urinaria en el hombre y la mujer y con los genitales externos e internos del hombre puntualmente. Sin embargo, el urólogo reconstructivo, incluso el urólogo general, también maneja mucho lo que tiene que ver la incontinencia femenina. Y Rosa sabe de eso. Y lo que pasa es que es más fácil decir que cómo no definir la urología, porque como yo le digo a la mayoría de cuando tengo alguna entrevista, nosotros en el mundo de la urología podemos ver hombres desde que nacen hasta que salen de este mundo, aunque no lo hacemos, pero lo estamos haciendo. ¿Qué quiero decir con eso? La mujer que vive cerca de 10 años más que el hombre sale del pediatra al ginecólogo. El hombre no. El hombre sale del pediatra y no vuelve hasta que tiene un problema donde uno... Pero debería. Incluso yo cuando defino cuándo es la primera evaluación urológica, yo siempre le digo a los estudiantes y también cuando voy a programas de televisión que la primera evaluación urológica casualmente no la hace el urólogo, la hace el perinatólogo cuando recibe al bebé y verifica que tenga ambos testículos en la bolsa escrotal y verifica la permeabilidad de la uretra. Esa es la primera evaluación urológica. Así es. Se va, ven, que yo iba a decir una mala palabra. Todito nos asustamos, pero esto es en vivo, señores, no se apuren. Wellington y Peñaló, ustedes mencionaron, entonces, ¿ven mujeres el urólogo? Sí, el urólogo ve mujeres. Pero aclaren eso, porque mucha gente... Yo me he tocado que entra la pareja a mi consultorio y yo pregunto, ¿cuál de los dos es el paciente? Y se me ríen en la cara. ¡Ja, ja! ¿Cómo que cuál de los dos, doctor? A mí me han pagado consulta por curiosidad y me ha gustado. ¿Cómo así? Hubo una Desarrolla. señora que ya fue y estaba ahí sentada y parece que mientras esperaba a otro especialista tuvo mucho tiempo de ocio, vio un par de mujeres saliendo y se puso en la fila.
Y entonces me dijo, yo vine porque yo quiero saber por qué las mujeres vienen. Y yo entonces ahí le dije los problemas de infecciones de vía urinaria que son más frecuentes en la mujer. Muchas veces quien la maneja es El ginecólogo. Ahí vamos. ginecólogo. ¿Por qué las mujeres, las infecciones de vía urinaria la maneja más el ginecólogo? Porque o de van al primera instancia. ginecólogo. Primero van al ginecólogo por... Es un médico de cabecera. Exactamente. Y por síntomas vaginales mezclados. ¿Qué es lo primero que le hacen? Claro, su papá Nicolau, su qué sé yo qué, su No, en vaginoscopía, la rutina, su aquello. Un examen de orina, claro. Entonces, de una vez le dan su medicamento. Si no mejora, es que te lo Los sobres. Los ginecólogos Eso es están casados ahora. con los sobres. Bueno, por lo menos es mejor que sea con los Claro, sobres. totalmente. Sí, y inmediatamente la mujer va a un ginecólogo y quizá ha tenido un intento fallido o dos. Ella misma busca y llega por motus propios, a veces más frecuente que los hombres, al urólogo. Sí. Porque la mujer conoce más cómo es desenvolverse en el mundo médico. Sí, somos más... Eso es así. Pero Investigan más. vemos a las mujeres cuando tienen incontinencia, vemos a las mujeres cuando tienen cálculos en las vías urinarias, vemos a las mujeres que tienen trastornos en las vías urinarias como la estenosis en los uréteres, la estenosis en la uretra, vamos a poner los prolapsos vesicales. Y una condición... que El se descenso, asocia- acuérdate. El descenso, sí, descenso. hay que hablar para el Una público. condición que se manifiesta mucho en las mujeres con esta crisis de ansiedad que tienen no solamente las mujeres, sino también los hombres, pero las disfunciones miccionales, esas vejigas Sí. hiperactivas, la padecen con mayor frecuencia las mujeres y el que maneja eso de entrada es el urólogo. Y la ansiedad tiene- y la mayoría llegan referidas por el ginecólogo porque ya muchas veces no encuentran qué hacer. Porque Ya le han dado medicamentos y la han tratado siguen los como síntomas cistitis. y los exámenes de orina sí están bien, pero sigue con los mismos síntomas. La pregunta que te iba a hacer que se notaba interesante. Sí, que si la ansiedad tiene que ver con eso. Claro, yo en estos días tuve un paciente, varón, que él tenía frecuencia, nocturia. Mío, que tú me dijiste, ponle tal cosa, ¿te No, acuerdas? va, pero- La que empieza no, con ese no era tuyo. No, ok. Era mío, porque los tuyos van por algo. van referidos. Entonces, cuando uno le empieza a preguntar desde dónde, de cuándo son los síntomas, cuándo se hicieron más frecuentes, a final de cuentas, había una hija que le había fallecido en su trabajo y de ahí fue que los síntomas se agravaron. A final de cuentas, lo que él tiene es una enfermedad referida en las vías urinarias, pero su origen no es ahí. Su origen es, digamos que sentimental, o sea, es algo psicológico. Y tú vas a ver muchas personas, eso es como un tipo de ansiedad. Bueno, que la vejiga hiperactiva es como una ansiedad. Totalmente. No, la vejiga no encuentra qué hacer. Por eso dice te dan que- tanto ansiolítico y cosas. Claro. Ah, tú ves. Incluso Déjame he anotando tenido aquí. suerte yo tratándolo con psiquiatras, este tipo de pacientes. Ha Sí. ido muy bien. Claro, es un manejo multidisciplinario. Hay que ver cuál es la condición de la vejiga. Las mujeres, y esto siempre bueno en este tipo de espacio decirlo, la mujer tiene mala costumbre de salir temprano de su casa y por lo poco higiénico a veces que son los baños No me orines en femeninos, la calle, le dice la mamá. La Ay, sí, mamá. la mamá. aguantan demasiado tiempo. Y esto, cuando es una condición crónica por muchos años, entonces genera unos cambios en lo que es la estructura de la vejiga, que hace que una vejiga que debía aguantar medio litro baje a la mitad. Eso quiere decir que si tú orinas cada 4 horas... esas son algunas, pero la mayoría tiene una vejiga que si tú le haces una tomografía, ayer yo no podía ver el útero de la paciente, ni la piedra que estaba detrás, porque la vejiga estaba así, casi le llegaba al ombligo. Ay, Pero, sí. claro, porque tú haces una retención crónica, que los hombres casi no lo hacen, porque ¿cuál es la parte de atrás de una mata? Te voy- ¿Cuál es la parte de atrás de una mata? El hombre que está haciendo pipí. Exacto. ¡Ey, pero Tú bien! orinas detrás de la parte de atrás de una mata. Eso es verdad. Mira, ese comentario es muy interesante porque hay trabajos como el de lo de que llaman mucho, ¿cómo que los call centers? Teletrabajo, ajá. En los call call centers a esa gente le prohíben. Sí, pararse, Vayan claro. a orinar. O se lo Tienen que ir contabilizan. una vez. Sí. Y estas personas tienen este tipo de trastornos. Para que Sí. tú veas que no es hombre o mujer. Si el hombre tiene los mismos malos hábitos que la mujer, pues puede ¿Y sabes cuál? desencadenar. Importantísimo, que yo de eso vi muchos y ahí fue como que dije, wow, nunca lo había pensado. Los niños. Cuando empiezan a quitarle el pañal, el mandato que tú le das es, no te hagas pipí. Él entiende, no te hagas pipí. Entonces,
para no hacerse pipí, empiezan a hacer contracciones involuntarias del esfínter, que no saben cómo relajarlo después. Y yo veía a todos esos niñitos que iban a hacer, a orinar con biofeedback. Y yo decía, ¿por qué están aquí? Me dice, mira el esfínter, cómo está, muy contraído. No sé, lo que le enseñamos es a relajarlo. Y eso es la mala forma de enseñar. O sea no son enseñar conductas bien. aprendidas. Entonces uno dice, ¿cuándo le van a quitar? Y yo, por mí, déjenselo ahí, porque ustedes lo compran. Y que yo nunca he visto un adulto sin problema que se orina en la calle. Incluso aquí en nuestras escuelas, quizás porque nosotros cuando estamos en la edad escolar somos muy inquietos y aprovechamos el permiso para el baño para jugar básquet. Pero también hay muchos niños que tienen trastorno de la misión porque los profesores no lo dejan ir al baño. Sí. Y al niño hay que dejarlo ir. No, yo me escapaba. Yo le digo a los hijos míos, tú no tienes que pedir permiso para ir al baño. Tú vas al baño. Te para y te va, que yo resuelvo después. No, pero espérate. Yo el otro día a una compañera nuestra me estaba hablando. Está malcriando a Miranda y a César. No, un papá moderno. No, sí. Lo que pasa es que yo sé el costo de... Sí, ahora, claro. Si se fue a jugar basquetbol, por ejemplo. Pero también hay está la reeducación, que es algo muy importante en la vejiga hiperactiva. Yo le pongo medicamentos. Aprende la vejiga después de vieja. Claro que sí. Y tú tienes que darle mandato, decirle a quién manda. Por ejemplo, tú a tu hijo te pide un helado y tú le dices que no, aunque tú ya tengas uno en la nevera. Si tú dices que no es ahora, no es que tú no se lo vayas a dar. Es que tú le vas a dar permiso en el momento en que tú lo digas. Y eso es como imponiendo autoridad. Entonces, una parte de la reeducación... Eso lo aprendió ella en Madres al Desmadre, no te... Esa era mi página para yo enseñar, para yo salir de la locura del COVID y de la maternidad. Pero, no, eso es urología. Ok. Dios mío, hasta me hizo confundir. Yo estaba pensando que era de verdad, que quién me lo enseñó. Entonces, que ya no me acuerdo qué era lo que iba a decir. No, que tú estabas diciendo la reeducación vesical. Tú le dices al paciente, usted va a hacer un diario misional. Tiene una capacidad vesical de tanto, porque para eso es el diario misional. Entonces, tú no me vas a ir cada 2 minutos. Tú tienes que, aparte del medicamento, aprender a controlar tu vejiga. Tú dices, no voy ahora, espera que se te calme un poco la sensación, te vas un par de minutos y luego vas. Y así también psicológicamente el paciente entiende que sí puede aguantar. Porque a veces el paciente, por miedo a que se le vaya a salir, es que va más rápido, sí, no da chance es así. a que la vejiga se acomode nuevamente. Se acomode. Eso es un término bonito, la acomodación vesical. Ustedes lo ponen muchísimo en los estudios que tú me mandas. Acomodación vesical, me encanta ver. Adecuada, compliance. Funciona tan lindo. La verdad que la urología funcional y reconstructiva es muy linda. Ah, sí. Y algo esa es la especialidad más en boga ahora mismo, la reconstructiva. No, la urología en sí misma, y ese era el comentario que yo quería hacer, es la mejor especialización que existe. Porque tú te sientes como que estás viendo una serie de Doctor House y estás participando. Nosotros sabemos ver imágenes, nosotros sabemos hacer clínica. En la escuela de en vez de Doctor House, la otra cosa, ¿cómo que se llama? La otra Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Sí. Okay. ¿Cómo es cierto? Hay video. Bueno, creo que en mi hospital también. Entonces, lo que sí es que la urología es la ciencia que más se renueva en sí misma, porque todos los avances que van surgiendo en el mundo médico global pues pueden ser aplicados en urología. Y ustedes están hablando de urología pediátrica, pero el urólogo general maneja de manera, digamos, general la urología pediátrica, pero ya nosotros tenemos muchísimos urólogos pediatras en el país. Claro, cuando viene la disyuntiva de quién tiene que hacer la circuncisión en un niño, vamos si a es ver. el cirujano pediátrico, el urólogo pediátrico o el urólogo. Díganlo ustedes. Vamos. El urólogo, pues yo entiendo que ellos no, si ellos hacen una estenosis de uretra o una estenosis del meato, ellos no la van a corregir, ellos generalmente te lo refieren. Obviamente que por escuela y por volumen al cirujano pediátrico se le da la oportunidad, porque tú te imaginas aquí un cero servicio en el Robert Reed y que el doctor se dedica a hacer circuncisión. No sale de... No, imagínate con todas las estrofias que sí lo necesitan. Claro. Y esas cloacas, que yo siempre decía que no llega cuando yo esté aquí. Que no llega. Y la realidad es que la circuncisión es el procedimiento que globalmente más se practica. Y es un procedimiento que no tiene grandes complejidades. Se necesitan destrezas quirúrgicas básicas, digamos, para hacerse. Por lo que uno como urólogo va a defender su parte. Pero eso no quiere decir que las otras especializaciones no sean capaces de hacerlo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Déjame meterlo al medio de una vez. ¿Se hacen más circuncisiones de la cuenta? ¿Están justificadas todas las circuncisiones? La circuncisión está justificada. Si usted tiene pene y prepucio, usted puede hacer su circuncisión. Hay que hacerlo porque obligado. Tiene hasta indicaciones bíblicas.
Así es que... Ok, pues ya. Y además, pero era bueno. Ay, pero no te pongas así, Karma. Ay, perdón. Tú sabes que yo he Estamos en la visto... era del virus papiloma. Exacto. Exactamente. Pero Totalmente. sabes que yo he Y visto ahora- mucho. Un día, una anestesióloga me dijo que porque yo operaba tanto viejo. Yo no me quedé como sorprendida. ¿En Porque serio? para mí todos los pacientes míos son jóvenes. Yo vengo del Gotiel, donde todos eran noventosos. Entonces, de 40 a 60, como que son tan jóvenes. Qué Y yo me noventoso. quedé pensando. Y entonces, me di cuenta de algo. O sea, un paciente me dice, nunca tuve problemas con el prepucio. Pero con el tiempo, tú pierdes elasticidad. Claro, en el se pierde prepucio. elasticidad y se va Entonces, poniendo- empieza de nuevo. También los cambios hormonales en la mujer. Sí tú ves que las relaciones empiezan a haber más fricción por la disminución de la lubricación, etcétera. Eso sería otro tema. Sí, y ahí tenemos que invitar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un 40% de la población, creo que fue que dijo el ministro de Salud, que tiene diabetes mellitus. ¿Y qué pasa con la diabetes? Que la diabetes ahora mismo es la principal causa de balanitis en adultos. Y vamos a ponerlo así, yo me atrevo a decir por mis números, que de cada 10 circuncisiones que nosotros hacemos, 7 tienen balanitis. Y es Y increíble. 5 son diabéticos. La cantidad de pacientes que no saben que son diabéticos van a nuestra consulta. Por la Exacto. Y balanitis, uno por sabe. la Uno se da cuenta. ¿Es así? Sí. Eso Cuando tú es ves ese, dices, Ajá, que no se pierde somos- nada, vamos a ver. Estoy de acuerdo con Gil. Todas las circuncisiones están justificadas. Está bien, ya, pero fue me- una, me- fue A una menos que pregunta para aparezca debate, no era para que me cayeran entre los tres así. No, no. Oye, No, en mi práctica médica el paciente decide, pero lo orientamos para que él sepa cuáles son los pros y los contras, porque va a tener unos días de convalecencia que se van a traducir en una vida quizás con muchísima más placer, más placentera, con menos probabilidades de infecciones y eso, pero en mi práctica lo decide el paciente. Claro. Más que yo decirle, tienes que hacértela por esto, esto y esto. Yo le digo, estos son los pros, estos son las contras. Usted decide. Claro, ahora, Bueno, ya habiendo, déjame hacer una pregunta a Wellington. pero ustedes hablan demasiado. Ya habiendo desarrollado, no, porque vamos como Jack el Destripador, Ok. por partes. Ya habiendo desarrollado lo que es la urología, a qué se dedican los urólogos, si los ¿Qué urólogos- pacientes ven? si los urólogos ven mujeres, hombres o mujeres modernas y hombres modernos, como tú Ve dices. todo. Entonces, ahora Si yo vemos pregunto, niños. si ven niños, ¿cuáles órganos específicamente ve, trata y diagnostica un urólogo? Riñón, Riñón. vías urinarias, sistema colector renal, uréter, vejiga. En el hombre la glándula prostática. En el hombre también las gónadas masculinas, los testículos. Y el falo, porque el falo también pene, es parte- el pene, lo puede no, decir. no nos cortan de que en YouTube y vaina. de que- No, 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 de no, que eso no. nepe. Yo, No, y un no. día de que, ¿qué es eso? De que Bueno, nepe. ¿Tú sabes que eso es interesante? Por ejemplo, la palabra pene no es una mala palabra. No, no es vulgar La ni palabra nada. falo no es una mala palabra. Claro. Ahora, nosotros sabemos los dominicanos cuál es la mala palabra. O sea, Y esa no la, no y la esa no la vamos a banean. decir, es decir, que No, y esa no la banean. muchas de que veces en no la redes. banean. O sea, también esas son de las cosas que hay que desmitificar. Claro. Tú ves que no. Gil, que la practicó. Desmitificar. Ajá, eso. Pene, todo el mundo sabe lo que es el pene. Claro. Falo, todo el mundo sabe lo que es. Mira, el yo fui a un falo. colegio en estos días. A ver, ¿sabes? Porque los míos vamos de un ¿En qué preescolar vas tú? a un colegio. Ya, conseguiste. Ahí, que ya, porque los colegios te mandan cartica y después de que tenemos muchas solicitudes. Yo pregunto, no, no mandan carta, mi amor. Porque a mí me han mandado de colegios que yo no sé ni dónde quedan. Pero en ese colegio dijeron que ellos tienen un programa que previamente le hablan a los padres cuando van a empezarlo y es donde le hablan de su parte de su cuerpo de un lenguaje que ellos puedan entenderlo, pero que tampoco sea, no es porque es para niños pequeños, pero donde le llaman a todo por su nombre. Y yo, ay, me encantó. Y en un Creo que colegio debe ser así. evangélico. Así es que Claro. lo hace. Creo que debe ser así. Cuando tú baneas ese tipo de información, los muchachos le va a llegar y muchas veces de la fuente que tú no quisieras que Exactamente. le llegue. Y la realidad es que ahora mismo en la población general, quien está orientando a nuestros pacientes Los es la TikTokers. página pornográfica. Ah, eso sí no es un también. cuento. Ay, escúchame que no estaba. Mal orientando. Mal, yo no- Porque Ya lo ellos sabe. A veces dan perfecto o muy bien y ellos creen que están mal porque se comparan con tipos que de esos que viven con edición. Después de la edición. Con edición. Exacto. oye, te Y vienen, vienen y me dicen, ¿te han tocado pacientes que te vienen y dicen, doctor, que yo muy rápido? Todo el que lo tiene El chiquito. grueso de los pacientes jóvenes, porque lo que pasa es que la dismorfia genital, muchas veces, la mayor parte de las veces, La mayoría. Pero desarróllate ahora, explícale. Mira tu cámara ahí. Explica lo que es la dismorfia genital. Claro, la mayoría de nuestros pacientes a veces nos llaman y nos dicen, doctor, ¿y se puede alargar un poquito más? Porque Exacto. la mayoría de los hombres, yo que juego basquetbol, tú juegas baloncesto, los muchachos creen todito que necesitan un poquito más. Sí. La realidad
es que el tamaño del pene promedio es de 10 centímetros a 16. ¿Hay tipos que tienen 25? Sí, pero no son la mayoría. Eso es que contratan. La doctora Volker dijo... Exacto, dame una tarjeta. Estoy buscando, dame una tarjeta de crédito. Ven, que aquí no vamos a medir todo otra vez. Que era de la tarjeta de crédito. Que si estaba del tamaño de la tarjeta de crédito o la cédula estaba bien. Y que si no, había que aumentar el límite de la tarjeta. Oye, tú sabes que viene un pacientito, amigo mío, de la comicidad. Sí, y me gracias a dice, Dios, que siempre doctor, existen los primos y los amigos. doctor, yo tengo un asunto para que lo ahí se chequea y tú sabes que el hombre es lo más vergonzoso que hay. Ya. El amigo mío es de sangre, me dice él. Yo, está bien, eso no me... Pero si usted me puede dar algo para la anemia. Que estoy anémico. Tengo poca sangre. Está bueno eso, está Entonces ya bueno. sabemos que atendemos niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres. Mujeres modernas y hombres modernos. Y hombre moderno. Y entonces nosotros no solamente vemos las patologías, sino que tenemos que identificar si esos órganos están funcionando de manera adecuada o si hay que diagnosticar una patología, manejarla y tratar. Y entonces, agarrándonos de ahí, ¿cuál es la diferencia entre el nefrólogo y el urólogo? Ay, mamacilla. Vamos a ver cuál de ustedes dos se va a Si meter en supiera ese que yo hice viral a un médico que trabaja en el centro donde yo laboro, que él hace TikTok y él está hablando de piedras. Dice, no, vete para el nefrólogo. Y yo hice la simple pregunta ahí que, ¿por qué al nefrólogo y no al urólogo? Bueno, todavía los haters, ¿qué le dicen ahora a las redes? Todavía me siguen escribiendo que yo estoy casi bloqueando el Instagram que tengo. Mira este estúpido. Mira que eso que yo. Mira, el nefrólogo trabaja lo que es la parte funcional del riñón. El nefrólogo va a tratar el riñón si hay insuficiencia renal. Ya cuando hay cálculos en las vías urinarias es competencia del urólogo. Y cuando hay tumores, Y cuando hay hay quiste. Cuando hay masa renal. Si se cura, nosotros lo curamos. Si no se cura, al nefrólogo que haga ciencia. Sí, porque... Y me atrevo a buscarlo que todavía, cada vez que alguien ve la pregunta que yo hice, dice, ¿y este? No, y te sale de nuevo la notificación. Y tenemos que orientarlo porque como dice César Peñalo, realmente el nefrólogo se circunscribe a lo que es el riñón. Y el riñón puede fallar porque haya diabetes o porque haya insuficiencia. Exactamente, hipertensión. Esto puede dañar el riñón o pueden haber condiciones propias del mismo riñón que tengan que ver y ser manejadas por el nefrólogo, quien es un clínico, pero el quirúrgico, el que tiene que ver con toda la problemática que se resuelve resolutiva quirúrgicamente, como la insuficiencia postrenal o urológica, cuando es por cálculo o obstrucción por cualquiera, el que lo resuelve es el urólogo. Si es un tumor, el que lo opera, el que lo resuelve, es el urólogo. Aclarado ese punto. Exacto. No quiero que vuelvan tenemos que trabajar no en quiero que conjunto. vuelvan a... Ah, sí, claro, totalmente. Sí. Claro, porque yo la no creatinina en trabajo. 10, obviamente tiene una piedra y hay que quitársela. Ni va a mejorar solamente a menos que pongan a ese paciente en diálisis hasta que Colón venga nuevamente. Colón puede venir de nuevo, sí, porque mira, ahora hay más oportunidades que antes. No, porque tenemos muchos pacientes, por ejemplo, con hiperplasia prostática benigna y tenemos pacientes con cálculos obstructivos que si no tenemos un nefrólogo de la mano, son pacientes que nunca le vamos a resolver el problema. Y estadísticamente la mitad de los pacientes que tienen cálculo tienen un trastorno del metabolismo que muchas veces va a ser manejado en conjunto con el nefrólogo. O sea, no. Muy bien. Diferencia, Peñaló, de urólogo y ginecólogo. Bueno, el urólogo generalmente va a trabajar el aparato reproductor masculino. El ginecólogo trabaja el aparato reproductor femenino. Ya, ¿qué sucede? Y es un ejercicio que yo entiendo que lo he hecho ya por la experiencia. La mujer, como va muy de la mano después ya de su formación de la caracterización femenina secundaria, siempre va anualmente al ginecólogo. Ya a los 14, 15 años siempre está Y visitando muchas veces regularmente. su médico de cabecera. Sí, Igual su que ginecólogo. muchos pacientes que no van al cardiólogo, no van a nada. Y el urólogo, si el paciente ya ha tenido una consulta rutinaria, es que le manda a hacer todo. Y después vaya al cardiólogo. Y muchas mujeres cuando tienen síntomas pélvicos asocian que todo lo que tenga que ver con los órganos Del ombligo pélvicos, para abajo. del ombligo para abajo del ginecólogo. Exacto. Pero ya los trastornos de las vías urinarias realmente son competencia del urólogo, no del ginecólogo. Proctólogo
y urólogo. Esa es la mejor. Actor que le duele por ahí. Esa es la mejor. aunque Tú que le tiene duele algo. por ahí viene. Doctor, Sí. yo me siento una cosita, pero... Yo me siento una bolita. Ajá. Incluso las mujeres van donde uno cuando se sienten una masita, un bultito en la región anal. Pero yo veo que las mujeres dicen, mira, él o ella es mi ginecólogo. Lo dicen con orgullo. Incluso, mira, él es mi urólogo, lo dice. Pero nadie anda presentando. Ese es mi proctólogo. ¿Oíste? ¿Por qué? Ellos se quejan de eso. Sí, es Bueno, verdad. yo tengo uno que viene para acá prontamente. Y cuando venga va a ser presidente de la Sociedad de Coloproctología. ¿Y dónde Ahora es está? el vicepresidente. Ok. Le sale. Exacto. Entonces, la Pero ese es el de próxima... allá, el de... No. Claro que sí, Kendry. Kendry Chavarría. Gente Chavarría. ¿De dónde Ya, allá? Chavarría. ¿De allá es Kendrick? Sí. La realidad es que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de ser los que inician el tratamiento de esos hemorroides tipo grado 1 Sí, o 2. exacto. No, Pero cuando están trombosados, que llegan ahí, que tú lo ves sentado así. Y me ha tocado que yo veo 15 pacientes y el último, el que está ahí, cuando yo lo veo, yo... ya. No tenía ni que estar aquí. Dice. ¿Por qué no se sienta? Pobrecito. Por ejemplo, en mi hospital, mis compañeros de cirugía entendían que mandarme a proctología era lo ideal. Era un pecado. Porque eso le hacía yo perder tiempo. Más sin embargo, yo puedo decir que he tenido experiencia con pacientes trombosados que... ¿Te ha tocado incidir? ahí lo hago con local porque tenemos un proctólogo que nos enseñó. Claro. Y Claro. realmente... Ahí me mandaron de castigo para proctología. cuando te ven estas hemorroides trombosadas, que son verdaderas emergencias, Emergencia, yo he ¿verdad? tenido la oportunidad de quitarle el dolor y después mandarlo al proctólogo. Y me dicen, no, doctor, que ese doctor que usted me mandó no me hizo nada, yo me voy a quedar con usted. Porque Usted yo fue el que me solamente le resolvió. quité el Oye. dolor. No, Es que es no. una emergencia. Si te llega, a mí me llegó uno un viernes, yo no le pongo la mano, pero es lo que tú dices. Me llegó un viernes a las 6 de la tarde. Yo llamo. Negro el ano. ¿Y cómo lo mandaba yo? Podría llegaba el lunes. Claro. Y tuve que con anestesia local desahogar eso y que le den seguimiento, porque que eso es una Yo he emergencia. sacado Claro. coágulos, anillos de coágulos. Wow. Yo tuve que abrir uno una vez. Así mismo en el consultorio. Sí, porque realmente tú puedes a veces hasta pincharlo. Solamente Claro. tienes que Yo- saber yo si lo son hago. internas, externas. Uno aprende a picharlo. A mí me como encantó R1, los R2. 2 años de cirugía general que me tocó hacer. Porque realmente nosotros los urólogos trabajamos mucho, cirugía abdominal. Y también vemos muchos pacientes que tienen muchas patologías que se combinan. Mira, el manejo de curas. A los cirujanos obviamente tienen mucha más intenso. Y cuando tú llegas, o sea, un Fournier, ¿a quién no le gusta un Fournier? A mí. A mí no me gusta. A ¿A ti mí te me gusta tu gusta. Fournier? A mí no me gusta. Yo prefiero un Fournier que una gente que vomita arriba. No. A la plaza, menos en diciembre, porque... Tú sabes que, bueno, para esta época, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el hospital? Señores, tengan cuidado que para esta época traen todos los... Oíste, traen toda la úlcera, todos los Fournier, todos los viejitos Todo lo que se nadie saca, quiere todos tener. los pacientes encamados. Todo lo que no quieren tener en su casa lo traen para el hospital para ingresarlo. bien. Y era una realidad eso, ¿oíste? No, eso en esta época comienza. A mí me gusta el Fournier porque el Fournier llega feo, así. Y tú lo como mandas usted bonito y sabe. como que se ve el Exactamente, trabajo que como tú que tú hiciste. dices, wow, qué lindo. No sé si es el adjetivo, el calificativo que va lindo, pero Sí, bueno. como La belleza es bonito. relativa. Cuando tú ves esa cura y después tú la ves rosadita, eso es bello. Eso es verdad. Esperar el último del día para tú poder llevarlo al quirófano. Ay. Y que después los seguros Sí, te que hay que quieren pagar cerrar. y que, oye, la cura 300 pesos y los próximos 3 días la cura de que son gratis porque tú lo llevaste a quirófano el lunes. Es un tema. Mi código de PALIC en ese momento me lo dieron por un paciente de un Fournier. ¿Ah, sí? Tuve que hacer una negociación y no fue que nadie me ayudó. De una... Negocié, mi amor, De una cosa, de una... ¿Cómo se llama? De una... de la cervecería. Te iba a decir, de una empresa. de una A mí empresa, me lo dieron por obviamente. un pana que yo A mí me tengo aquí pasó- sentado en esta A mí me mesa. pasó así con Universal. Yo tenía una persona que dije, no, yo no cojo su seguro y me iba. Y me dijo, no, espérese, usted me va a resolver ahora. Y gracias a su teléfono me llamaron a los 10 minutos. ¿Usted está en la clínica Altagracia? Sí. Ahí está fulano de tal. Usted me dijo que hay que operarlo. Sí. Pues opérelo y venga el lunes por aquí. Yo lo opero, no se apure. Yo lo opero. Nosotros nos ingresaron al papá de la jefa de Universal, porque él tiene un problema urológico de hace mucho tiempo. Y César era el que estaba viendo. Y yo, César, dale lo que sea, dale lo que sea. Y mira, a ver si te dan ese código. No diga los trucos, que si lo ven la gente. No, hay emergencia. No había nada que hacer. Y hay, vamos a decirlo así, tiene que darse la oportunidad
y la persona con la influencia. Exactamente. Porque Claro. O sea, no cualquiera, Al aunque trabajen, qué sé yo, ¿cuántos años? No cualquiera que te ayude. todos hemos tenido que atender a una persona sin seguro y a tener que resolverle y no esperar nada a cambio. Eso es Público y así. privado. Ya a mí me llamó la barba más cuidada de la urología y me dijo, mira, tú tienes código de... Yo tengo un año atrás de eso. Ah, no, mándame una hoja que si yo qué, de tal cosa. Ese caballero que está ahí. La barba más Váyanse cuidada. despidiendo porque se la vamos... Un día se va a despertar y no la va a tener. No, y es fácil. No. Es que tiene que recortársela. No, bueno, déjame mi barba. Vamos a trabajar en si eso. Si estuviera con lo que vengo ahora, con el contenido que vengo, con El la barba. vikingo. Mejor cambiemos el Oíste. tema. Entonces, sabemos que el urólogo no solamente próstata, que atendemos riñones, piedras, infecciones de vías urinarias, cáncer en los testículos. Es un tema que poco se trata. En verdad, gracias a Dios tenemos baja incidencia en cáncer de testículos. Ahora en Movember se supone que había un movimiento de concienciación. Se movió mucho. Se movió donde, bueno, ustedes tienen todavía, ustedes en la sociedad, ustedes, lo que son Sí, de sí, la no, sociedad, Nosotros. tienen todavía he visitado jornadas. iglesias, he visitado programas Sí. de radio, claro. Y uno de los... No, pero tú vas a tumores- farandulear para programas. No, farandulear. No, tú vas a farandulear para programas Yo de ni radio. redes tengo, doctor. Ah, Es verdad. Este agarró un reel como ¿cuántos millones? Con el reel del dedo. ¿Con el de cómo? ¿El de qué? Un Es que reel él como tiene que como- yo cuántos como millones. 10 ¿oíste? millones de views. Éramos gordos cuando eso, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando enfocaban el dedo de Peñaló, este dedo así. ¿oíste? En el ritmo de la mañana, ese video tomó como 10 millones de views. Y en estos días volvió a hacerse viral de nuevo y cogió como 2 millones más. Señores, ese gordito que anda por ahí, ese flaquito que La está gente aquí. no, ¿oíste? La gente no lo conoce. Pero eso que acabas de señalar del tumor de testículo es sumamente importante porque es el tumor que más tarde diagnosticamos en urología. Igual que la torsión testicular es el diagnóstico más tarde que hacemos en urología porque mucha gente sabe que el testículo tiene que estar suave, liso, sin ningún tipo de irregularidad, que deben de estar más o menos del mismo tamaño, que incentiven, al igual como incentivamos al autoexamen de mama, al autoexamen testicular. Y si usted siente o percibe algo pesado o algo irregular, acuda o con usted o con sus hijos al urólogo. El tumor de testículo es un tumor que no le da muchas veces la oportunidad a los hombres a desarrollarse, incluso a desarrollar vida sexual, a desarrollar familia, porque Puede comienza aparecer. en la adolescencia. Sí, Muchas eso veces es. ya cuando a los 18, 19 años nosotros venimos a hacer el diagnóstico ya muchas veces es tarde. Parte de lo que nosotros estamos diciendo, que el hombre muchas veces se divorcia del área de la medicina desde que sale de la edad pediátrica y fíjate cómo esas dos condiciones que tú mencionas y que se diagnostican muchas veces tardías, es por eso, porque hasta que no hay un dolor o una problemática no se da un seguimiento cada 2 o 3 años que podría ser recomendado y entonces se puede no diagnosticar oportunamente este tipo de Porque condiciones. tenemos que sacar el mito de que el hombre tiene que ir a los 40 años. ¿no? Exactamente. Así es. Ese es de los primeros mitos que tenemos que desmontar. Ahí está. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa información? Desmitificar. Eso. A romper ese mito. Claro esa que me sí. gusta más. Ok, Para vamos a eso romper es con esto. ese Vamos a mito. romper ese Entonces, ¿a mito. qué hora? Mira, este es el corte. ¿A qué daba el hombre al ginecólogo de hombre? Al urólogo. Ajá. Yo entiendo que el hombre puede ir, por ejemplo, antes de los 40 años, cada 2 años al urólogo a revisarse. Sí, desde que sale Estamos desde los totalmente de 18 Es que en cada años. exactamente, en cada etapa de la vida vienen enfermedades diferentes. Diferente. Porque, por ejemplo, de niño que tú tienes criptorquidia, hipospadia, Dolor en un testículo. dolor testicular, Traumas. la torsión testicular, que es una emergencia, Varicoceles. varicoceles, que uretritis, también. que son Ya Que cuando son cosas comienza que pueden- la vida sexual, por ejemplo, que empieza el ímpetu del hombre, ya vienen las infecciones, la prostatitis, la uretritis. Las ETS. Las Hay que hablar de ETS. Hay que hablar de ETS. El uretritis. virus más frecuente que es el del papiloma, todos los muchachos que ahora le preguntan a ChatGPT y dicen, doctor, pero es que hay algo que yo no entiendo porque me dice que de 10 gente, 7, 8 tienen eso. Y es así, esas son las estadísticas. Y uno Claro. le aclara muchísimo a esos que leen y se atreven a buscar Que información. me pasó esta semana, que un paciente que desconoce la tasa de resistencia, por ejemplo, que hay a las quinolonas, a los macrólidos. Yo le doy un tratamiento para una uretritis y me manda fotos de ChatGPT para atrás. ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es tal cosa? Porque, doctor, usted no me dio el tratamiento para la enfermedad que yo tengo. Digo, porque usted lo que me dio fue ceftriaxona por mencionar el antibiótico y por cuestionar el antibiótico. Y yo, pues mira, manito,
Sigue con ChatGPT. Sigue con el doctor ChatGPT, porque yo entiendo que ahora mismo ChatGPT es más importante que la información que yo te digo. Pero no me voy a poner a dar detalles por WhatsApp. ¿Has tenido experiencia en eso? Gente que te interpela una decisión diciendo, yo busco en internet tal cosa. Muchísimas. ¿Y qué te le dice? Cuando él hizo así, yo dije, coño, no le ha pasado. No, muchísimas. El paciente viene y viene a darme un examen. O sea, él se baña, se cambia, utiliza o un vehículo o un Uber, te paga la consulta y él viene a darte un examen. Oye, se pasan 20 minutos leyendo algo, o 15, porque muchas veces es superficialmente, y lo décadas que tienes tú. En el caso mío, yo comencé en el 97 a estudiar medicina, y yo no aguanto una falta de respeto. Yo le digo, ¿sabes qué? Que tú eres una característica de paciente que está buscando otra característica de doctor. Exacto. No te preocupes, mi secretaria te va a devolver el dinero y hay 349 urólogos más. Creo que son 350. Entonces ya me tachaste a mí. Porque si un paciente es indisciplinado, le va a ir mal. Claro, tú no lo puedes asesorar. No puede evolucionar satisfactoriamente. Entonces, si ya está eso, es mejor que busque otra gente. Claro. Si no es el ChatGPT, en quien él confíe. Y hay pacientes que andan rodando y brincando de especialista en especialista. Buscando el que le dice lo que ellos quieren escuchar. Sí, sobre todo el paciente de prostatitis. Sí. El paciente de uretritis ahora, porque el paciente entonces quiere su indisciplina, ¿verdad? Quiere buscar entonces el médico que venga con la varita mágica a quitarle todos los síntomas. Pero nosotros sabemos ahora mismo que ya, por ejemplo, el gonococo, que era algo que se trataba con penicilina, nosotros estamos ingresando pacientes con gonococo a ponerle carbapenémico. 10 días ingresados. 10 días. Utilizaban comicina. ¿Y qué pasa? Que ese paciente, a veces tú lo ingresas y después te salta en la visita. Doctor, ¿y por qué usted me está poniendo meropenicilina? Si aquí dice esto que es con penicilina, y la penicilina yo me la puedo tomar en mi casa. Como yo le tuve que decir a una, porque yo no sé dónde usted introdujo su pene. No, ay, Dios. Y que van a poner, pónganle el pip. El nepe. Está bien. No, y que ChatGPT a ti no te va a preguntar si tú eres o no alérgico a algo. Ni te va a preguntar. Bébete una ampicilina y que sea tú alérgico. Ni te va a preguntar el cultivo. Y como por ejemplo nos dice el doctor Calcaño en la última actividad que participamos, por ejemplo, en los cultivos que él tomó de un laboratorio privado y de un centro donde él trabaja, ya nosotros las tasas de resistencia que tenemos de quinolonas, por ejemplo, y de cefalosporina de primera y segunda generación, es para que sean retiradas del mercado y los pacientes no entienden. Claro. Ellos se viven tomando su obviamente, Los y más por no entienden, insisten, por ejemplo, con la cefasolina. Pero nosotros tenemos No. resistencia. La mejor, que el paciente que tú vas a operar de próstata, tú tienes que ponerles una dosis de entrazolina. Porque eso es una cirugía limpia. Pero ya en el 2002... Se lo he explicado 20 veces. En el 2002 ya había... Hubo uno que yo le puse una referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica. Tú sabes, si el libro en inglés se pone la cosa de nombre. Claro. Que se la traduzca. Le dije, si quiere que no lo pague. No, porque... Sí, porque díganme. Ya desde el 2001 se está diciendo que la cefalosporina de primera en ningún procedimiento urológico es profilaxis sola. Hace 24 años. O sea, casi que nada. Si la va a utilizar como profilaxis, tiene que combinarla o con una quinolona de tercera generación, cuando ya salió la ciprofloxacina, o tenías que combinarla, o preferiblemente la ceftriaxona, ¿verdad? Como un antibiótico profiláctico en el transcurso, pero todo el mundo aquí se quedó con el cliché de cefazolina. Y nosotros tenemos que saber que la cirugía en vías urinarias no son cirugías limpias. Más que por ciencia, es por no pelear con las ARS. Claro, totalmente. Y yo te voy a decir algo, César. Nosotros nos hemos reunido en esta ocasión aquí, tarde, mañana, noche, como dice Nelson. Pero nosotros también nos reunimos en Madrid este año, pero también nos reunimos en Las Vegas. Es decir, nosotros somos Arizona, médicos por ejemplo, que nos Ustedes actualizamos fueron a Arizona, nacional e internacionalmente. Y tenemos a alguien que porque leyó un dispositivo que es inteligencia artificial, muchas veces lo que le activa es la brutalidad natural. Entonces, si usted acudió donde un profesional, una persona que se dedica, porque nosotros nos dedicamos a divulgar científicamente. Y a interpretar estudios. Y a orientar a la persona de una manera quizá llana. Por favor, llévese de la asesoría. Usted Porque fue y pagó una consulta. Es algo muy importante.
que una vez pasó en redes sociales con un joven que era un influencer, imagino que sí. El del otro día que tu amiga revisó el caso, que te dije que habló con odio. Él puso un artículo donde decía que la circuncisión era igual a una mutilación femenina. Obviamente me llegó, ya ustedes saben que yo le digo entonces él puso muchos artículos, porque para que tú veas, él puso varios links de artículos para que tú leas. Yo entré y lo leí todo. Y después le comenté y le digo ahora primero, aclara la diferencia entre una circuncisión tradicional a una circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión tradicional es la que hacen en rituales. Así que, claro. Pónganlo todo ahí en la piedra y hacen cha. Obviamente tenía mutilación del pene, tenía infecciones, sangrado. Le dejaban el pellejo y con no, un te lo ponen ahí, cha, mientras van haciendo un ritual. Realmente, como no se tiene una visualización de dónde está el glande, se terminaba cercenando el glande. Claro. Y ahí vamos a decirle si quizás tenga la razón. Pero no una circuncisión realizada en un quirófano bajo los estándares de seguridad quirúrgica. Por alguien entrenado que ha dedicado décadas de estudio para poder autorizarse de que se pueda hacer ese procedimiento. No, y que en África cuando le amputaban el pene al niño, no porque el chamán no veía bien y se moría el niño de sangre, lo que decían, ese iba a ser débil, él no va a salir a decir que fue que cortó de más. No, tú sabes que en este siglo tú comparar una circuncisión y decir que como que si tuviera, tú te imaginas, pero hay que leer. Entonces también uno antes de opinar tiene que ir a la fuente que esa misma persona y después ver para comparar. Y yo ahí ver el contexto de la noticia. Claro, entonces por eso que digo que interpretar un estudio clínico para saber si en verdad funciona, si la población, quién lo hizo, dónde lo hizo y en base a qué. Porque no es lo mismo la respuesta de una persona a otra. Entonces, eso es sumamente importante en la medicina. Para que un medicamento te caiga bien, tú tienes que conocer al paciente, conocer sus antecedentes y cómo esas personas responden. Hay gente alérgica de que al acetaminofén. Hay gente alérgica a los antialérgicos. Exactamente. Entonces, eso es por eso que en la Universidad de Ciencias Exactas nos dan medicina. Eso es así. ¿Qué tenemos? Wellington. Señor, ¿ustedes conocen a ese que está ahí? Yo digo ahorita que era Wellington, reconstructivo. ¿Cómo es que él se llama? Aparte de ese... Doctor Humor. Doctor Humor. Yo quiero ahora, vamos a hacer un crossover aquí. Vamos a hablar 5 minutos de cómo tú llegaste ahí. Hace 4 años, en el 2021, acabando de terminarse la pandemia, yo soy fanático del stand-up comedy dominicano y los muchachos, tuve la oportunidad de conocer varios de ellos y había una cosa que se llama open mic, que tú vas y dices algo. Estamos en noviembre y yo fui a hablar a divulgar científicamente de una manera jocosa la medicina. Estamos en Movember, el tacto rectal, las evaluaciones, la circuncisión. Y eso gustó tanto que los muchachos me dijeron, sigue viniendo. Y en lo que yo pestañeé un par de veces, ya estaba haciendo un show. Ya estaba ahí. Una rutina completa. Sí. Tomás fue ese, con Tomás. Sí. Y Tomás fue tomé 2 talleres con Tomás. Y bueno, ha sido una experiencia para mí muy reveladora porque la risa tiene muchísimo poder sobre el ser humano. Hay veces que tú te sientes mal por la razón que sea y alguien te saca una sonrisa y eso te prende una luz. Totalmente. Y hay muchísimas personas que incluso no habían tenido contacto con eso del gremio de nosotros, ven un show, un espectáculo y dicen, al otro día dormí como tenía años que no dormía, porque todo lo que se libera en términos de energía positiva y de disminución de cortisol y todas esas endorfinas que se liberan por media hora, 1 hora, hacen que la vida te cambie y que se estimule incluso el sistema inmunológico. La risa sirve hasta para darte cuenta cuando tú te estás poniendo viejo. Claro, porque tú comienzas riéndose y termina tosiendo. Eso no se ha determinado. Eso no se ha determinado. Yo no tosí. Aquí son urologos jóvenes. Ay, Dios mío. No, Ay, y cuando él dijo cuidado con esa, cuidado con esa yo soy médico del clasificación. 97, empecé a estudiar. Yo empecé a calcular. Yo dije, yo no. Soy un señorito. Yo dije, yo Mira, no. pero se le Son zafó, 45, se le cayó la cédula ahí. No, son 45. Pero era que se estaba midiendo. Yo entré con el pelo por ahí. Midiendo. Con el pelo por ahí yo entré. ¿Tenía el pelo largo?
Ah, tenía cabello bueno. Metal, claro, tú sabes. Tú hablaste de que tomaste unos talleres incluso para Sí. eso. O sea, eso se estudia igual que tú estudiaste urología. Bueno, obviamente. hay técnicas para tú generar chistes. Por ejemplo, siempre se utilizan fórmulas de 3. Es una de las técnicas que más se conocen. Y es cuando tú comienzas a utilizar algunos contextos y conceptos y tú lo usas 3 veces. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿pero cómo así, urólogo? Y yo les explico para utilizar esa técnica. Si tú estudiaste pediatría es porque te gustan los niños. Porque ellos están cuestionando por qué tú eres urólogo. Si estudiaste cardiología es porque te gusta el corazón. Obviamente al urólogo lo que le gusta es ayudar a la gente. Claro. Ok. Está la regla de Yo iba a decir, bueno, no van a cerrar el El podcast. chiste es sorpresa, el chiste es No, sorpresa. ya está bien, porque iba a decir, ¿qué es lo que le gusta al urólogo? Está muy fuerte. Al urólogo le gustan las sondas, le gustan los colectores de orina. Ah. Yo gocé mucho cuando El vino el tipo que se el pone la perfume. cosa ahí. Hace... Y que no fue agua, fue solución salina que me cayó, no pipi. ¿Cuándo tenemos un show otra vez? Vamos a hacer un show. El martes, Llévanos. el martes Vamos a ir. próximo, Yo he Que lo ido. pague el podcast. Yo he ido. el martes próximo tenemos una presentación en un sitio que se llama Local 3. Vamos para allá. Ah, sí. ¿El qué día? Eso ahí arriba en el segundo piso. Sí, Arriba de donde estaba. al lado del catador. Exacto. Sí, eso el martes próximo. Ah, El martes 2. Martes 2. Voy a pedir Mateo. permiso, voy a ir para allá. Vamos, No te damos. se relaja. y Ya se que pasa estamos, bien. aunque este podcast ya no va a salir en noviembre, pero sí vamos a, para que ustedes ese clic como promocional, a volver a definir lo que es Movember. Movember es un movimiento que se inició por un grupo de amigos, porque uno de ellos fue cáncer testicular. Un cáncer testicular. Cáncer testicular. Y luego a uno de ellos, el padre le salió con algo. Yo soy mala para la historia. En Australia, el grupo de los primeros 7. Exacto. Entonces, en ese movimiento fue creciendo y es una fundación a nivel mundial. Nosotros no somos fundación, solamente utilizamos para educar. Y aparte de, estaba orientado al cáncer testicular, al cáncer de próstata y a los problemas de depresión y suicidio en el hombre. En el hombre. Porque cabe destacar que los hombres son más efectivos a la hora de cometer suicidio y tienen mucho más depresión que las mujeres. Entonces, es un llamado para que el hombre atienda su salud, porque el hombre es pilar de casa, Sí. que produce más dinero. Sí. Hay que cuidarlo. Mira, ¿Qué va a hacer? nosotros, Oye a esta, nosotros oye a esta, dije. no aceptamos muchas veces como líderes de familia, como se nos autodenomina. O uno asume porque es lo que aprendió de su padre y eso. Pero el hombre es un ser humano. Y Exacto. también puede quebrarse y puede reconocer que necesita en algún momento asesoría o ayuda mental. Negárselo es negarse la posibilidad a una descompensación futura que pudiera dar al traste con atentar contra su vida. Y como dijo Rosa hace unos instantes, el 75-80% de las personas que se suicidan son hombres. Es alarmante. Y esas personas... Mira, yo creía que eran más mujeres. No, y el hombre La mujer incluso lo puede hace intentar, pero el hombre es intentos más efectivo. violentos y es lo consumo. Correcto. El año pasado, más de 400,000 hombres se suicidaron. Esa cifra ya la habíamos alcanzado este año a mitad de año. Así de grande es la crisis de salud mental, De salud mental, que el hombre sí. está Y a veces hay enfermedades muy comunes entre nosotros que pueden llevar al hombre a una depresión. Hay pacientes que yo le tengo, mira, que entran por ahí y yo lo tengo en una listita de alerta, que son los pacientes con enfermedad de Parkinson. Esos pacientes tienen mucha afección emocional. Y tuve uno que se suicidó. Y después que estaba bien. Pero así es la depresión. O sea, tú crees que el paciente está bien. Entonces sí son más Claro, efectivos. tú crees, la depresión La se mujer ve lo así. intenta más. Pero tú sabes que ahí, uno tampoco... No, hay una historia, por ejemplo, cuando éramos residentes de un señor que fue por disfunción eréctil. Nosotros tratamos de buscarle ayuda. La ayuda quizás no fue lo suficientemente efectiva. Y después con la investigación que se armó, porque no, él vino al hospital, ustedes lo atendieron, lo atendió fulano. Y cuando se supo todo, se dio al traste de que tenía una disfunción eréctil. Otro caso más reciente de una persona también que fue operada de una resección transuretral de próstata y después tuvo, parece que una
una disfunción eréctil pasajera y terminó también atentando con su vida. Y realmente la depresión en el hombre es terrible y hay muchísimas enfermedades que deprimen al hombre. La diabetes deprime al hombre, la hipertensión deprime al hombre, porque tampoco somos muy dados a seguir tratamiento como las mujeres, no nos apegamos a los tratamientos. Y entendemos que al ser diagnosticado con cualquiera de estas enfermedades ya no vamos a estar vivos, no vamos a servir para nada. Y no, si usted va a su médico, visita a su urólogo, visita a su cardiólogo, visita a su endocrinólogo o diabetólogo, usted va a tener más expectativa de vida y va a vivir con la enfermedad y sano. Los pacientes con incontinencia, los hombres. Que eso afecta mucho la calidad de vida. Eso es verdad, eso afecta mucho la calidad de vida. Yo tuve un paciente que yo lo operé y él tenía hiperactividad, yo le había explicado. Y a los 3 días, o sea, yo le quité la sonda el viernes y el fin de semana ya yo estaba pensando en qué habrá pasado. Que después yo dije, pero es que fue hace 3 días. O sea, él va a estar incontinente estos días y se le habló, pero me estaba volviendo loco, se estaba volviendo loca la esposa y yo estaba como, oh my God. Y te estaban volviendo loca a ti. Ajá, y después lo vi en un video de Claro, él haciendo un show así como... Nosotros operamos a un paciente recientemente de una prótesis de pene y yo no quería, porque siempre llegaba con actitud y siempre hacía show. Y yo hasta le dije, vaya donde fulano. Ok, ¿y por qué? Pero perdón, ¿y por qué? ¿Y por qué? Una maldad. ¿Y por qué? Y una pregunta, ¿y por qué tú no lo quieres operar a un paciente así? ¿Tú sabes por qué? Porque para él nosotros llegaba aprender. y si esperaba mucho se quillaba. Y un día después... Yo estoy pagando. Después que yo le consulté, dijo que él no iba a pagar porque él duró mucho esperando. Y yo dije, que se vaya. Tú lo difieres. Exactamente, yo dije que se vaya porque yo no quiero un paciente así. Una gente que todavía no ha empezado y ya tiene a todo el mundo. Y la esposa también. Después resulta que yo me puse, como yo dije, pero espérate. Me puse en posición. Yo dije, coño, pero un hombre de 40 años. Ah, no, cualquiera. Hasta yo estuviera echando boche. Y que yo, vamos a ponerlo bien. Después vamos a tratarlo bien. Y la última vez que lo vimos, óyeme, ese paciente fue el que ayudó a toda la gente, ven a pasar, que sé yo cuánto, y era un ser de luz. Sí. Porque ya lo vimos de otra manera. La prótesis. No, fue antes de la prótesis, porque si hubiese yo con esa cosa, no. Sintió que ya lo escucharon. Exacto, porque al principio yo estaba, era como que se a la vaya. Defensiva. Entonces no hay que bajarle. Porque la prótesis de pene salva vida. Claro que sí, señores, ahorren su dinerito. Y hay mujeres malas, porque los hombres le pagan su cirugía y en eso se va $1,000,000 y pico. Entre de que pagarle el cirujano, comprarle la fajita, hacerle una vaina. Totalmente. Y se lo pagan porque no son ellas que lo pagan. Y después que no quieren que se te ponga la prótesis. No, mi hermano, ¿cómo así? Sea bueno con ese hombre también, que se gaste su cuarto en eso. Incentívelo. Que disfrute. Así mismo. Yo soy pro prótesis. Gil, nos quedan 3 minutos pero hablamos de la otra vida. No, otra vida. No, espérate. No, ay, Dios. De esa no hemos hablado. De la otra profesión. Exacto, de la otra profesión de Wellington. Entonces, el otro invitado que está aquí a mi lado también tiene que decir que tiene otra vida. Él tiene... No, otra vida no. Otra profesión. Tú sabes que yo conocí, a manera de anécdota, yo conocí a Peñaló. ¿Y tú sabes lo que era Peñaló? ¿Tú no te acuerdas? Amé. Claro que sí. Peñaló era amé. ¿Tú sabías eso? ¿Tú no sabías eso? Peñaló fue a la entrevista del Central y Peñaló siempre me dice, no, yo vine de la 27 con Lincoln para acá. Oye, él era vestido de plátano. O sea, vestido, perdón, de verde con su sombrero. Cuando se usaban sombrero, lo amé. Y él fue... Él sigue siendo un ser respetado de... Tú eres policía. Sí, yo soy policía. Pero estaba en ese momento asignado a mí. Eso es lo que hoy es DGC. Exacto, lo que hoy es DGC. Entonces, Peñaló entra al hospital y entra, coño, entró el AME. ¿Tú sabes qué? Cuando en la universidad todo el mundo me decía, ahí viene la mesa, César Amé. Cuando a uno le ponían una multa, ¿tú sabes qué uno hacía? Llamaba uno a Peñaló. Iba y llamaba a Peñaló. Hasta que un día Peñaló ya se hartó de estar arreglándole multa a todo el mundo. Y me dice un día, jefe, si usted supiera que uno no arregla nada, uno lo que va es y paga la multa uno mismo. Ay, Dios mío. Yo debí con llamarme un sueldo de residente. Pero ella lo Dios dice, mío. es malucha que usted va a coger pidiendo favores, qué sé yo, qué, quitando eso. Uno va y paga la multa a uno mismo y ya venga, se le resolví. Bueno, en esa ocasión a él le tocaba dirigir el tránsito, ahora está dirigiendo la residencia del Hospital Central. Yo le dije que traje 2 profesores. Háblame de tu experiencia como coordinador. ¿Cuántas promociones ya de urólogo tú has lanzado a la calle? Estoy en la 5ª promoción ahora. O sea, 5 años de urólogo ese señor ha formado y ha lanzado a la calle. ¿Cuánto por año? ¿Cuánto por año? Un promedio de 4 por año. 20 urólogos han pasado por la mano de ese señor. Ahorita, es más,
como todos lo están viendo, voten ahí abajo si fue bueno o mal coordinador. Oye, sí, vamos a poner voten la 1, 2 votación. o 3. Ok, vamos a poner ¡ay! Voten 1, 2, 3. No. Voten 3. Voten 1. Aquí está. Voten 2. También. Oye, Bueno, pero vete, yo tengo que promover lo mío. Yo mencioné 3 porque tú estás aquí. Pero son Voten 4. Son 3 planchas. Voten 4. estamos hablando de las elecciones que vienen por ahí. Cuando este episodio salga, vamos a estar todos nosotros en una asamblea. No, va a ser más. No, No, ¿Va a salir antes o va a salir después? Vamos a ver quiénes quedaron vivos. Ok. Cuando este episodio salga, probablemente uno de nosotros no esté vivo. Uno de los que estamos aquí va a ser miembro de la directiva. Exacto. Ok. Lo queremos mucho por si no lo logramos. Gil, despide que ya tenemos una hora. Bueno, en recuerden suscribirse. Suscríbanse, señores, por favor. Yo tengo mi gente ahí. Que activen la campanita. Exacto. Ya el segundo episodio está en el aire. Aunque ya se supone que lo van a haber visto. Pero yo, por ejemplo, yo lo subo. Y si ustedes ponen la campanita, le va a decir cuántos días, la cuenta regresiva, cuántos días faltan. Así que suscríbanse, den like, comenten. Este episodio fue resultado de los comentarios que dejaron en el primer episodio. De los temas que querían tratar. Hay unos cuantos más, pero no podíamos. Yo dije que él iba a ser de 30 minutos. No, ¿Vamos a hablar de bombita? No vamos a hablar. Pero tenemos que hablar. Vamos a hablar de bombita porque han escrito mucho bombita. el canal de la sociedad que tienen videos incluso de cirugías en vivo. Tienen los videos de los podcasts, las entrevistas con los profesores que vienen y nos visitan a las diferentes charlas que hacemos. Así pueden Hay mucho conocer contenido. qué hacemos los urólogos, cómo trabajamos los urólogos, y usted como paciente también puede ayudarlo a tomar una mejor decisión, no con ChatGPT. Exacto. Y recuerden, como dice Nelson, que no lo dijo hoy, Ay, sí, ¿verdad? que somos la primera sociedad especializada con un podcast oficial. Wow. Tenemos que darnos ese bombo. Siempre me Gracias a todos. siempre. Me entreté. Miren, Pues- vamos a rifar en el comentario que más like tenga ahí abajo. Vamos a rifar una entrada a la actividad del... Bueno, a la que esté después, A la ¿verdad? Bueno, a la que esté próxima, después. Exacto. Yo me Claro comprometo que a sí. eso. 2 entradas para que vayan en pareja a terapia de risa. Yo lo gocé muchísimo cuando yo fui una vez que tú fuiste con Escalona. ¿Tú te acuerdas? Ay, sí, ay, qué risa. O sea que ya saben, lo vamos a rifar. Pues pórtense bien. Nos vemos en el próximo. Chao. Hasta luego.